Bienvenidas y bienvenidos a Giro 180, el espacio donde hablamos sobre migración, resiliencia y transformación desde la realidad y no desde los prejuicios. Hoy hablaremos sobre el valor de la estadística y cómo los datos pueden ayudar a romper estereotipos. Giro 180, un cambio de vida, una nueva oportunidad. Para ello, tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Francisco Sabido, director general de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien. Gracias, Pamela, por tenerme hoy aquí y poder colaborar en este nuevo proyecto que seguro que va a estar lleno de éxitos por los temas tan interesantes que vais a tratar. A veces pensamos que los números son fríos, ¿no? Y difíciles de comprender. Para que la gente lo entienda mejor, ¿qué son las cuentas nacionales y por qué son importantes para un país? Las cuentas nacionales es algo muy complejo de medir. Incorporan todos los aspectos económicos de un país o de una región y nos cuentan cómo los distintos sectores institucionales, las empresas, la administración pública, los hogares o las ONGs, participan en el proceso productivo, cómo generan rentas, las perciben, el papel de la administración como redistribuidor de esas rentas, a qué dedican esas rentas, si la pueden dedicar al consumo, a la inversión, o si les sobran para poder financiar a otros sectores institucionales, o necesitan captar financiación de esos otros sectores institucionales. Como son tan complejas, pues tenemos variables resumen o saldos contables como el Producto Interior Bruto, la renta nacional, que solo de ese dato nos permite saber el tamaño de la economía de un país o de una región, y cuando lo ponemos en relación con la población o con las personas que trabajan, pues también nos da una idea del nivel de bienestar de ese país o región, o de cómo es la productividad de su mercado laboral, etcétera, etcétera. ¿Cómo se recogen y garantiza la calidad de los datos? Bueno, las cuentas nacionales es algo muy complejo, porque cada día se producen billones de transacciones económicas en un país, ¿no? Cada vez que se enciende la luz, se abre el grifo, te reservas un hotel para irte con tu pareja el fin de semana. Son muchas las transacciones económicas que deben incorporarse en las cuentas nacionales. Obviamente no se pueden recoger todas, sino que se debe seguir un proceso para incorporarlas conceptualmente. Los datos en el INE los recogemos a través de encuestas o también a través de registros, ya sean administrativos o de fuentes privadas. Para poder incorporarlos, como es algo tan complejo, necesitamos unas guías. Esas guías en Europa adquieren la forma de reglamento, de forma que es de obligado cumplimiento para todos los países. Y tenemos una institución europea, Eurostat, que es la Oficina Estadística Europea, que tiene su sede en Luxemburgo, que audita y garantiza que todos los países sigan esa misma metodología, de forma que al final los datos sean de una calidad aceptable y, sobre todo, que es lo más importante, que sean comparables entre los distintos países. Para recoger estos datos, ¿cuál es la metodología que usan? O sea, me has dicho de la metodología de la Unión Europea, tal, pero para que la gente lo entienda mejor, ¿qué proceso es el que sigue esta recogida de datos? Pues existen distintas formas de recogida de los datos en función de si se está entrevistando a un hogar o a una empresa, porque, en fin, es bueno saber que en nuestro país tenemos la Ley de Función de Estadística Pública, que además obliga tanto a personas como a empresas a responder a las operaciones estadísticas que figuran en el Plan Estadístico Nacional. De manera que hay una garantía también ahí de la calidad en la respuesta tanto de hogares como de empresas. Los procesos, la metodología es variada, ¿no? Primero se mandan cartas a los hogares y a las empresas, se hacen llamadas telefónicas, se recogen por ordenador, se acude también a registros administrativos, incluso a fuentes privadas, con el fin de aminorar la carga que pueda suponer la facilitación de la información estadística por parte, sobre todo, de las empresas. En el caso de que no respondan a estos llamados, ¿hay alguna sanción a la que se enfrentan las personas o las empresas? Sí, la Ley de la Función Estadística Pública en nuestro país obliga a que tanto las personas individuales como las empresas no solo tienen que contestar a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, sino que además deben hacerlo de forma veraz y de no hacerlo en función de la gravedad que el INE califique de la infracción realizada, pues se exponen a sanciones que pueden ir desde los 30 euros hasta los 30.000, me parece que es la sanción más grave. No obstante, cuando se les manda la carta, ahí se advierte de esa obligación y se indica el artículo de la ley en el que se recoge el procedimiento sancionador en materia de estadística.
Yo siempre pienso que la migración tiene rostro, tiene nombre, pero también tiene datos, ¿no? ¿Qué información acerca de la migración recoge el Instituto Nacional de Estadística? La información estadística sobre la población migrante es algo estratégico no solo para nuestro país, sino también para el conjunto de la Unión Europea. No sé si te has fijado que en la reciente regularización se recoge un formulario que debe rellenarse solo a efectos estadísticos. De forma que el conocer no solo el número de personas extranjeras que viven en nuestro país, sino también más sobre sus aspectos vitales es algo muy importante, sobre todo para sostener el estado de bienestar, ¿no? que tenemos tanto en España como en la Unión Europea. De forma que hay multitud de datos relativos a, sobre todo, la población, dónde están, sexo, origen, etcétera, pero también datos económicos sobre los sectores donde trabajan, las prestaciones que reciben, las autorizaciones que se les da de residencia, de trabajo, etcétera, etcétera. Actualmente, ¿cuál es la población según las estadísticas en España? En España aproximadamente somos 50 millones de personas. 50 millones. ¿Qué cantidad de estos 50 millones son personas no nacidas en España, extranjeras? Pues, bueno, es curioso, ¿no?, que plantees la pregunta en esos términos, porque cuando se habla de población migrante, pues efectivamente hay muchas maneras de enfocarlo. Por ejemplo, en nuestro país, población nacida fuera de España, pues hay aproximadamente 10 millones de personas. Pero sin embargo, el dato de población extranjera se sitúa en torno a los 7 millones. Es decir, que habría 3 millones de personas que ya han obtenido la nacionalidad española. ¿Y qué porcentaje supone esta cantidad que me menciona? Bueno, si hablamos de población migrante en su conjunto, ¿no?, y nos remitimos a esos 10 millones de personas que han nacido fuera de nuestro país, pues eso sería aproximadamente la quinta parte, el 20% de la población española habría nacido fuera de nuestras fronteras. ¿Qué somos más, mujeres o hombres? Pues curiosamente también depende de si atendemos a una variable u otra, porque hay ligeramente más mujeres que han nacido fuera de España, pero hay ligeramente más hombres que tienen nacionalidad extranjera. De esos 50 millones de personas que actualmente somos en España, ¿cuántas personas trabajan actualmente? Bueno, pues recientemente se ha superado la barrera de los 22 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, de manera que podemos decir eso, que hay en torno a 22 millones de personas que están trabajando. ¿Cuántas son migrantes? Pues nuevamente hay que discernir entre las personas que son extranjeras, nacionalidades extranjeras, y aquellas que tienen también doble nacionalidad. Actualmente se considera que hay aproximadamente 3,6 millones de personas extranjeras dadas de alta en la Seguridad Social. Pero también hay aproximadamente 1,5 millones de personas con doble nacionalidad. De manera que si hablamos de personas migrantes, podríamos decir que en torno a 5 millones de personas migrantes están dadas de alta en la Seguridad Social. ¿Qué porcentaje suponen todas estas cifras que me estás contando? Bueno, pues si hablamos de porcentajes, por ejemplo, los 10 millones de personas migrantes que tenemos en nuestro país, pues hemos dicho que suponen el 20% de la población española. Y esos 5 millones de población migrante que trabaja en nuestro país, sobre los 22 millones aproximadamente, serían alrededor del 25% de la fuerza laboral sería migrante, ¿no? De forma que podemos concluir que la propensión a trabajar de las personas migrantes es superior a la propensión a trabajar de las personas españolas. Según las estadísticas, España es uno de los países más envejecidos del mundo. ¿Cómo puede ayudar a paliar la migración este reto? Bueno, la población migrante no solo va a ayudar a paliar ese problema, sino que está ya ayudando. Hoy en día la edad media de la población española está en torno a los 45, 46 años. Sin embargo, la edad media de la población extranjera, de la población migrante, estaría alrededor de 41 años y por debajo de 40 si descartamos o eliminamos de ahí la población de origen europeo. Además, hay que tener en cuenta que la población migrante se concentra sobre todo en aquellos rangos de edad dentro de la edad laboral. Y eso es algo fundamental, sobre todo para el futuro, porque sabemos que a partir de 2040, 2050, vamos a tener un déficit importante de personas en edad laboral en nuestro país. De forma que o importamos fuerza laboral del exterior o vamos a tener un problema importante. En muchas ocasiones los prejuicios dañan y no representan la realidad.
Desde los datos del INE, ¿qué mitos se podrían desmentir? Desde mi punto de vista, no serían mitos lo que habría que desmentir, sino bulos, ¿no? Sobre todo más últimamente, que con el tema de la regularización se están extendiendo mucha información errónea para querer dar una imagen distorsionada e interesada del proceso, de lo que significa la migración en nuestro país. Te puedo dar algún caso concreto, por ejemplo, se dice, ¿no?, la población migrante ha venido a quitarle el trabajo a los españoles. Pues es absurdo, es no conocer cómo funciona el mercado laboral o cualquier mercado, que es oferta y demanda, ¿no? Necesitamos mano de obra en construcción, hostelería, etcétera, etcétera. Y las personas migrantes pues están ocupando también esas ocupaciones donde tenemos déficit de personas. Es cierto que de forma general la población migrante realiza ocupaciones, ¿no?, en las que el nivel de cualificación necesario es, digamos, inferior a la media, ¿no? Pero eso también muestra las dificultades que tiene esta población migrante para poder homologar sus títulos, porque muchas veces ellos están desempeñando puestos por debajo de la cualificación que ellos tienen. Pero en el caso de comunidades autónomas, como por ejemplo la nuestra, Extremadura, no desempeñan solo ocupaciones de bajo perfil, sino también pues, ocupaciones que son fundamentales para sostener el estado de bienestar. O sea, todo el mundo conoce una persona de origen migrante que atiende en una consulta médica, que es anestesista, que cuida a una persona mayor o un niño, etcétera. Son ocupaciones que, como digo, permiten sostener el estado de bienestar en nuestra región y en nuestro país. ¿Algún otro bulo que pudiéramos desmentir? Sí, por supuesto, hay muchos y fundamentalmente en el ámbito económico lo bueno es que los números nos ayudan a desmentirlo. Por ejemplo, se suele decir también que las personas migrantes no emprenden. Pues es mentira, porque existe una institución que es el proyecto GEM, ¿no?, que se dedica a monitorear el emprendimiento no solo en España, sino a nivel global. Y de acuerdo al proyecto GEN, las personas extranjeras no solo presentan una tasa de actividad emprendedora superior a la media, superior a las personas españolas, sino que lo hacen en todos los niveles educativos y en todos los rangos de edad. Otro bulo que se intenta extender es que las personas migrantes copan las prestaciones, ¿no? Pues hemos dicho que las de origen migrante suponen el 20% de la población, el 25% de las personas que trabajan. Pero es que del porcentaje de las personas que reciben prestaciones por desempleo son el 13%, con lo cual no es cierto. Tienen mayor propensión a trabajar y menor propensión a recibir prestaciones por desempleo. ¿Qué otras aportaciones realiza la población migrante en nuestra sociedad? Más allá de lo que reflejan los números, ¿no?, que, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, de las personas migrantes que trabajan, pues el 14% aproximadamente lo hacen en el sector sociosanitario. O sea que ese porcentaje es muy superior al que se da en el resto de comunidades autónomas y también a nivel nacional, ¿no?, que está en torno al 5 o al 6%. Pero no solo está lo que reflejan los números, lo que reflejan los datos, sino también hay otras aportaciones intangibles, ¿no?, que no se pueden medir, que son casi tan importantes como las otras, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la productividad, ¿no?, que no haya ningún estudio así muy serio sobre cómo aporta la productividad la población migrante. Sí que es cierto que al realizar actividades de cuidado de personas mayores, de cuidado de niños o también en el sector sociosanitario, pues ese trabajo que desempeñan están permitiendo que haya otra persona, ya sea de origen español o de origen extranjero, que a su vez pueda dedicar su tiempo a otra labor productiva. Es decir, existe un impacto inducido en la productividad que no se puede medir. Y por supuesto también está el factor cultural, ¿no? Aporta una riqueza cultural el poder conocer también nuestras propias raíces, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, mucha gente de España también ha ido a otros países, fundamentalmente en Latinoamérica, ¿no? Y al final conocer sus culturas, conocer también nuestro pasado. Y esa riqueza pues no se puede medir y muchas veces tampoco sabemos valorarla. Desde los años 80 se han realizado varios procesos de regularización en España. Eh, el más conocido, el del 2005. ¿Cómo influyó en la economía esa regularización? Bueno, para empezar, debo decir, es mi opinión, que para mí las regularizaciones en general suponen un reconocimiento de un fracaso de la política migratoria, ¿no? Es cierto que la ley de extranjería es una ley orgánica, con lo cual modificarla o derogarla requiere una mayoría del Parlamento que la situación política de nuestro país pues, no permite, ¿no? De manera que se van haciendo parches, el reglamento se va modificando, nuevos reglamentos, etcétera, etcétera.
es cierto que hay que dar respuesta a una bolsa importante de personas que están en nuestro país, que ya están desempeñando un puesto de trabajo y que no es solo una cuestión de humanidad, que en muchos casos también puede serlo, sino una cuestión de puro egoísmo, ¿no? De que necesitamos que esas personas pasen a cotizar y porque esas cotizaciones nos van a servir para poder pagar nuestras pensiones, ¿no? De forma que económicamente es importante que aflore esa economía que ahora mismo está sumergida y podamos tener pues, nuevas cotizaciones que nos permitan, pues incluso en un futuro poder pagar también, ¿por qué no? Menos impuestos, pero esas cotizaciones pues, nos van a servir a nivel económico para mejorar la economía de nuestro país, eso sin duda. Y también los procesos regulatorios ayudan al menos a que haya un debate, ¿no? Está claro que cada uno intenta llevar el debate por su parte, pero aportando números, cifras reales, pues es bueno que la sociedad conozca los datos que están detrás y sobre todo las personas que están detrás de estos datos en un proceso de regularización como el que se está dando ahora mismo en nuestro país. Antes me he olvidado de preguntarte de todos estos datos que estamos analizando, que dijimos que somos 50 millones de personas, 10 de ellos personas nacidas en el extranjero. Estos datos que recoge el INE es de la población que está empadronada en España, de la población irregular. ¿Podrías explicarnos un poco? Pues eso depende de la estadística que estemos considerando, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de las personas afiliadas a la Seguridad Social, se trata de personas, en teoría, que tienen autorización para trabajar. Cuando hablamos de cifras oficiales de población, esos 50 millones de personas aproximadamente, o 10 nacidas fuera de nuestro país, por lo general se refieren a personas empadronadas. Pero existen otro tipo de estadísticas, como la encuesta de población activa, que se dirige a hogares, que hay que recoger información pues, de todas esas personas que están viviendo en su casa. Y también ahí tenemos los datos, según sea población extranjera o sea población nacional, por sus países de origen, etcétera, etcétera. De forma que depende un poco de la estadística que estemos considerando. ¿Qué se podría hacer para cambiar la perspectiva de la mala imagen que tienen algunos sectores acerca de la población migrante? Para mí es fundamental la educación. O sea, no solo conocer los datos, ¿no? que muestran, que te ayudan a desmentir los bulos que desde algunos sectores se quiere hacer ver sobre la población migrante. Se trata también de tener un poco de empatía, el saber que casi nadie abandona su país de origen por gusto, ¿no? Hay una historia detrás, muchas veces han enfrentado situaciones pues, que son de vida o muerte casi en muchas ocasiones, que no solo el momento de decidir abandonar su lugar de origen, su país de origen es difícil, sino que aquí le estamos poniendo unas dificultades también para poder integrarse en nuestra sociedad, porque sí que hablamos de que tienen que integrarse los que vienen a nuestro país, pero nosotros muchas veces no facilitamos esa integración, no facilitemos que puedan homologar sus títulos, que puedan pues también poder practicar su cultura también en nuestro país, ¿no? Para enriquecer la nuestra propia. Hay que entender que cada persona tiene una historia detrás que no conocemos y deberíamos ser más empáticos y ayudar a que todos podamos ayudar a que nuestra sociedad al final evolucione de una forma positiva, porque los números indican que son beneficiosos para nuestra sociedad, de forma que, aunque sea por puro egoísmo, deberíamos entender que la migración es positiva para nuestro país. Y sobre todo en una región y en un país que ha sido emigrante, ¿no? Mi tío se fue a Alemania, mi prima nació en Alemania, o yo que sé, hoy en día hay muchos extremeños que viven fuera de Extremadura también, que abandonan su hogar buscando un futuro mejor, que es lo que ha hecho todas las personas extranjeras y migrantes que están en nuestro país. ¿Hay algún otro aspecto, Paco, que quieras añadir para terminar? Bueno, pues con la cantidad de datos que hemos ido dando a lo largo de la entrevista, yo lo que haría sería animar a la gente a que efectivamente comprobara que esos datos son veraces. Que vayan a la página del Instituto Nacional de Estadística, del Servicio Estatal Público de Empleo, de la Seguridad Social. Multitud de fuentes nos indican una realidad positiva del proceso migratorio en nuestro país y sobre todo necesaria. Muchas gracias, Paco, por aceptar esta invitación de poder ayudarnos a entender mejor los números y los datos reales para no caer en la tentación de creernos todos los bulos que hay por ahí, ¿no? Muchas gracias a ti, Pamela, por darme la oportunidad de aportar mi granito de arena en todo esto que estás contando.
Quiero agradecer al Ayuntamiento de Plasencia por habernos cedido este espacio en el cual nos encontramos grabando, la Sala Verdugo. Muchísimas gracias a todos y por favor, no caigáis en bulos que hay recorriendo por ahí las redes sociales. Ir a verificar la información desde las páginas oficiales. Muchas gracias, Paco, nuevamente. Gracias a ti. No se olviden de suscribirse y compartir. Hasta la próxima. Giro 180.